Today's topic is PPP, Forgiveness, 3508 Easy Form by Moni and Ying. Hola, mi nombre es Moni Figueroa. Trabajo para Community CPA. Como ya conocen, ella es mi jefa Ying, es la fundadora de Community CPA. Hoy estaremos hablando de cómo aplicar para el perdón del PPP. So, before we begin, let us introduce Community CPA to you. And we'd like to share a screen so you know where to find us. Did you see the screen I shared with a YouTube channel? Yes, Moni? Oh, yes, I am. Yes, so this is where I want to let everybody know. Go to YouTube channel, type in Community CPA. You will find us here. We have all the webinars, including today's, will be on YouTube. See, we have a Spanish one in the past. So you can find the Spanish webinars and English webinars. Ok, esta es nuestra página de YouTube. Aquí pueden encontrar nuestros seminarios. Tenemos seminarios en chino, español, vietnamés. Como saben, hablamos muchos idiomas, hablamos 5 idiomas en la oficina. Entonces tratamos de ayudar a la comunidad para que aprendan un poquito más de todo esto del COVID y ayudarlos y educarlos. And we also have our website, our firm's website, communitycpa.com, where you can find the future webinars that is coming up. And if it is in Spanish, it will tell you, just like this one, it is in Spanish. Esta es nuestra página de internet. Aquí van a poder encontrar todos los seminarios que van a venir, como los tenemos en orden. Los viernes nomás son de español, y ahí van a poder ver que tenemos más. So today, we want to let everybody know that the information we share with you, it is really, you need to take that with a grain of salt. And that's where you learn from us, but you do not rely on the information to make lifetime important decision. Whenever you do that, you can always come to Community CPA. Ok, Community CPA, como parte de nuestro servicio a nuestros valiosos clientes, está ofreciendo estos seminarios para que las empresas puedan hacer frente a la pandemia actual. No nos hacemos responsables de los daños que puedan sufrir los asistentes como resultado de seguir cualquiera de los consejos o la información proporcionada. Aunque estamos haciendo todo lo posible para mantenernos informados, la situación actual es muy dinámica y la información podría cambiar y en cualquier momento sin previo aviso. Nuestra información, asesoramiento no son de naturaleza legal y deben interpretarse como tales. Consulte a su asesor legal si necesita asesoramiento legal. So before we start this short webinar, we want to make a news to you because this is really, really new. We just received notification from IRS. Ok, queremos informarles, esa es una previa noticia sobre el IT. Todos los ITs que estén entre 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 98, 99, todos esos se van a vencer. Nosotros les podemos dar esos servicios, si ustedes gustan, nomás nos llaman, les podemos ayudar a renovar esos ITs. Todos los ITs antes del 2000, que no se usaron 2013, 2014, 2015, todos esos ya fueron vencidos. Entonces, si necesitan ayuda para renovar sus IT, no duden en contactarnos. So, Moni, you covered the 3 things in the IT, right? Yes. Good. So now,
let's go to the topic we want to talk about today is the forgiveness, PPP, forgiveness application update. Ok, ahorita vamos a dar unos notas sobre el perdón del PPP. So the forgiveness update, one thing I want everybody to know is the SBA released the business name and the location and the loan amount for all the PPP loans that is greater than 150,000. So that is why people now are getting scammers, the fraudulent calls. People come in and say, hey, I can do your application for free. Give me your name and number. I will do it. Or give me your ID. So that is a fraudulent call, and do not believe the people who call you because your name and your business is on internet right now. SBA released it. Okay. Ying, I think you have something of the practice. You can, okay. Oh yeah. Last time I have the same thing. Just click yes. Okay. Okay. Desde que se publicó el SBA, que el SBA publicó los nombres, can you, okay. I'm so sorry, my screen keep on shutting down. When it goes off, is that you go off too, or you don't see? Oh, no, I'm fine. You're okay. Yeah. Okay. Desde que el SBA publicó a los nombres, las locaciones y la cantidad de los préstamos del PPP, hay unos que llegaron a 150,000. Hemos tenido muchos estafadores que quieren obtener su información llamándoles y queriendo hacer estas aplicaciones gratis. Por favor, tengan mucha precaución, van a estar llamando y queriendo ayudarlos y eso, nomás tengan precaución de eso, por favor. So every forgiveness application must be filed. There is no free ones because the simplified forgiveness did not exist. It was on the table to be approved, but is not there. Ok, hubo un rumor de que la aplicación nunca se iba a hacer, que nomás se iban a perdonar el préstamo, pero eso es falso. Sí se llevó a la mesa del Estado y todo eso, pero no lo aceptaron, entonces ahora nada es gratis, sí vamos a tener que hacer la aplicación. So the SBA already started to accept PPP forgiveness application on August 10th. Ok, el SBA ya empezó a aceptar aplicaciones para el perdón del PPP, empezaron en agosto 10. And the lender, which is the bank who give you the PPP, and they will tell you, they send invitation to you to apply, but if they have not tell you to do it, they're not ready. Ok, el lender es el banco. Él te va a informar cuando va a aceptar aplicaciones para el perdón del PPP. Si ellos todavía no se han contactado contigo, no te preocupes, es porque a lo mejor todavía no están listos, pero normalmente ellos se van a contactar contigo, a lo mejor te mandan un email invitándote a que apliques para la aplicación. So there is two kind of forms out there. One is 3508 easy, which means short. The other one is 3508 normal ones. That means the long form. Two kind of application you can use. Ok, existen dos aplicaciones para el perdón del PPP. Una es 3508 IZ, es la fácil, y hay otra que es 3508, la normal, que es un poco más difícil. Hoy vamos a hablar de la 3508 IZ, que es más fácil. So today we are talking about just the easy one. Yeah, I said that. And if you don't qualify for easy one, you have to do the long one.
Si tú no calificas para hacer la 3508 IZ, la más fácil, vas a tener que, de seguro, vas a tener que hacer la normal. So the easy one is basically 2 pages. The long one is basically 5 pages. La primera, la fácil, la 3508 IZ, nomás son 2 páginas y la otra, la regular, son 5 páginas. So now let's see who can do the easy one. Ahora vamos a ver quién puede calificar para la easy one, para la fácil one. The first one who can do easy are the self-employed individual, independent contractors, or sole proprietor who had no employees at the time of PPP loan. At the time when you apply for PPP, you have no employees and you're by yourself, you qualify. Ok, primero, el prestatario, perdón, el prestatario tiene que ser un trabajador que trabaja por su propia cuenta. La otra es un contratista independiente. La otra es un propietario único, un empleador que no tiene empleados, que trabaja nomás él solo y que no tuvo ningún empleado no tuvo empleados durante el periodo del préstamo. So the second kind of people can use the easy form are the one kept the salary and the hours exactly the same, like January and February time, or like February to June 2019 time. So you can compare to 2 periods in the past. One is January to February 2020. The other one is February to June 2019. So if you look at the past, you keep the salary, you keep the people the same, you can do easy one. Ok, si el prestatario, la segunda, si el prestatario no redujo el salario anual ni el salario por hora de ninguno de sus empleados por más de 25% durante el periodo cubierto por el PPP, ni tampoco el prestatario redujo el número de empleados y el número de horas de los empleados, puede calificar para el 3508. So on the second one, the rule is a little bit flexible. It is also says that if you are just a little bit less, not over 25% of less, you're good too. So that's why you are seeing, this 25% right in the middle here. It's because they are saying that, oh, if you are just a little bit less, it's okay. So that qualifies you for easy one. Ok, les voy a hablar de la tercera porque ya cubrí la segunda que ya hablo ahorita. El prestatario no redujo el salario anual ni el salario de hora por más de 25%, pero el prestatario no pudo trabajar durante el periodo cubierto cuando empezó todo esto del COVID por debido al cumplimiento de los requisitos establecidos o la guía limitada que el gobierno nos dijo. Un ejemplo que les puedo dar es las estéticas. Ellas tuvieron que ser cerradas por el COVID, no pudieron trabajar, entonces ellos sí serían calificados para el 3508 porque fue algo que el gobierno nos dijo que hiciéramos, una regla. So this is the second kind of people can apply. So the third kind of people can apply is they did not reduce the employee. Moni, did you see my screen go off on your view, or it didn't? Yeah, it goes back and then back
front and back, yeah. Okay, because my screen keep on shutting down. So anyway, the third one is that you keep your employee paid the same, but your business was partially closed because the government order. And for that incident, you can still apply to the easy form. Okay, I already covered that too. Okay, so these are the people who can qualify for easy form. If you don't qualify for easy, you need to go for the full form. So now we're going to give you an example of easy. Ahorita vamos a darles un ejemplo de cómo llenar la forma de la forma más fácil. So the example is case study, and this person's name is John Smith, and he has a Schedule C. He's a sole proprietor with no employee. And his business name is John's Lawn Care, and his PPP loan number is this. His loan disbursement date is June 19, 2020, and he got $5,793, and he is going to use that money for 24 weeks, 168 days. Payroll schedule. Normally, your payroll schedule, if you have an employee, you will have a bi-weekly, weekly, but here your payroll schedule is other Schedule C. Ok, estos son algunos de los requisitos más o menos que vamos a necesitar para llenar la forma. Ocupamos saber el nombre, qué tipo de entidad es la compañía. Conocemos John Smith, tiene un Schedule C, es un sole proprietor. Es un propietario único, no tiene empleados, el nombre del negocio, John Lawn Care, y luego ocupamos el número del préstamo del PPP, lo tenemos, en la fecha que les dieron el préstamo, la cantidad del préstamo, la cobertura son 24 semanas, y el tipo de nómina que tiene. Él no tiene, como no tiene empleados, entonces usamos para hacer el cálculo del Schedule C. Si tuviera empleados, sería ya semanal o quincenal. So now, let's look at the form. Ok, esta es la forma del 3508. And you can tell, and on the form, you will put your name, your address, your lawn care, the business EIN number, and the phone number, your name, email. So easy stuff, right? You fill up all of this information, the PPP loan amount, and the date you got the loan, and employee at time of the loan application is 1. Employee at the time of forgiveness is also 1 because it's yourself, okay? So payroll schedule, you're gonna put in Schedule C, and the covered period is this first day you got money for 24 weeks, so it's December. So this is the first part of the form. So it's very straightforward. This is the first part. Ok, esta es la primera parte de la aplicación. Entonces, es muy fácil, te dice el nombre, el business name, como es un Schedule C, y es un propietario único, tiene que ser el nombre de la persona. Entonces, ahí va el nombre del negocio, que es como el apodo, donde dice DBA, ahí va a ir el apodo, John's Lawn Care, y luego la dirección del negocio, el número federal del negocio, el teléfono, y luego te dice el PPP loan amount, la cantidad, ahí vamos a poner la cantidad, arribita dice el número del SBA, el número del préstamo del PPP, luego dice lender PPP loan, es el mismo número, luego te dice la fecha que tú recibiste, es que poner la fecha que tú recibiste el préstamo. Él no tiene empleados, entonces se tiene que poner el mismo, entonces va uno en la siguiente.
y luego no agarró ideal, otro préstamo, él no agarró eso, entonces vamos a poner 0 y luego hay otra vez nada, no se aplica. Luego dice el payroll schedule, vamos a poner schedule sí. Si hubiera tenido empleados o dependiendo de cómo sea su payroll, su nómina, podríamos seleccionar semanal o quincenal. Luego abajo dice el periodo que fue cubierto el loan. Entonces son 24 semanas, hicimos el cálculo, entonces empezó en junio y hasta diciembre. Entonces acá ya vamos a empezar a hablar ahorita de las cantidades. Go ahead, Ying. All right. So on the first part are all the information, and you literally can take a picture of it. That's how you fill it out. But we're going to look closely on the second part on the bottom here. Ok, ahorita vamos a ver los cálculos más o menos de cómo llenar los números. Algunas personas se les hace fácil nomás de ver, no saben qué números poner. Nosotros ahorita les vamos a dar más o menos una idea de los números que tienen que ir ahí. This is the second part. Esta es la segunda parte. Okay, so the payroll cost, and you will put in the amount that you spent. So because you got this much money and you spend it on the payroll, you paid yourself. Ok, en la línea primera, ahí vamos a poner la cantidad que gastó usted en la nómina. Todo lo que se fue al payroll, a la nómina. And then this number 5, line 5 is 1, 2, 3, 4 add together. So you put the same amount here. Ok, en la línea 5 te dice que sumes línea 1, 2 y 3 y 4. Y ahí vas a poner la cantidad. Si acaso tú tuvieras o hubieras pagado, este préstamo también ayuda a pagar renta y utilidades, a luz, agua, los podrías haber puesto en la línea 4 o 3 o 2. Pero como esta persona nomás usó los gastos para la nómina, nomás vamos a dar esa cantidad. Entonces sumamos a todos 1, 2, 3 y 4 y es la misma. And the PPP loan amount, that is what you got from the government. So you put whatever you got in here, line 6. En la línea 6 vamos a poner la cantidad que recibió usted del préstamo. So the line 7, the government wants you to do a math. They want you to use line 1, this number, divided by 0.60. So you got a bigger number here. Ok. Entonces, en la línea 7 nos hacen que calculemos la línea 1 por punto 6 y nos da 9,655. So then the last number is what forgiveness will be, how much you can be giving for free. This number is the smallest number of the 3. So this is a small number. So that's why 5793, it is forgiveness amount. This amount will be given to you for free. Ok, en la línea número 8 es la cantidad que, por la que vas a ser perdonado. Entonces nos dice que pongamos la cantidad más pequeña entre la línea 5, 6 y 7. Entonces vemos que la más pequeña es la línea, o las mismas son 6 y 5. Entonces es la cantidad total que tú vas a ser perdonado, que es la misma que usaste para la nómina. Entonces todo sería perdonado. So basically, you could spend a lot more here. You say, oh, I spent 10,000, but that doesn't matter because 10,000, 5,000, 9,000, they give you the smallest one. So you still get 5,000 for free. Aunque hayas gastado más de nómina,
hubiéramos puesto como en la primera línea 10,000 o gastado más, aún vas a tener que escoger la línea más pequeña de las 5, 6 y 7. So that's our first page. It's done. Then the second page, you can see that it is just signing below. You make the following representation certification, which means that you are telling the truth, nothing but truth. There's a lot of information say that you understand. So you sign all of this, sign here, and then you come over and you sign, oops. So you sign the final and you date. Then you are done with the easy application. Ok, esta es la segunda página de la aplicación. Como podemos ver ahí, este es como un cuestionario que nos dice que nosotros estamos dando la información correcta y que sabemos lo que estamos haciendo, de los números que estamos poniendo y que son correctos. Entonces, vamos a poner nuestras iniciales al lado de las preguntas. Luego, nomás la firmamos, ponemos la fecha, el nombre y el título del dueño. Then the last page is optional. You see, optional, that means you don't even have to look at it. But if you want to look at it, they're asking you whether you are veterans, your gender, and your race. So they say 1, 2, 3, and 5. So whatever so this is optional. You don't have to even bother with the third page. Ok, esta es la tercera página. Esta es opcional. Si usted la quiere hacer o no la quiere hacer, no importa. Ahí le piden que si usted es veterano, no, que es, si es mujer, hombre, y que qué raza o nacionalidad es. Ahí la pone, pero es opcional. No lo tiene que hacer. So after you finish the form, there are things you have to save, and you don't have to submit, but you need to keep. You need to keep it for 6 years. So that is important. Estos documentos no son requeridos para mandar, pero es bueno tenerlos y los vas a tener que tener por 6 años. So the stuff we needed to keep, the payroll record, that is number 1. Los primeros documentos que vamos a hablar que usted tiene que guardar con usted es los récords de la nómina. Todos los récords de la nómina que muestren los nombres de los empleados, que enseñan la cantidad que les pagó y las horas que trabajaron. Estos documentos los puede conseguir con su contador. Él se los puede dar y usted los guarda. So then the other thing you want to keep is all the documentation regarding job offer and refusals, firing for a cause, voluntary resignation, written request by any employee for reduction in work schedule, and any inability to hire qualified employee. Basically, let's say if you have 2 people working for you in the past, but one of them just refused to come because he is too scared of virus. As long as you have that documentation you keep, then that one you don't have is not going to be a problem for you. Ok, otros documentos que usted tiene que guardar son las aplicaciones cuando, si tuvo empleados nuevos o si uno negó a ir al trabajo porque tenía mucho miedo de que le pegara el COVID. Uno de los ejemplos que ella dio es de que es bueno tener todo inscrito, hay que guardar todo eso, porque eso le va a ayudar, no le va a afectar, es bueno tener todo eso para que ellos vean que no fue su culpa, que usted les está dando trabajo
pero ellos no querían trabajar. Esto no le va a decir que no, el perdón no va a ser perdonado, pero es bueno tener todos los documentos en caso de que se los llegaran a pedir. And also, let's say if you just cannot open your shop, in some state, the bars are not allowed to open. So if you have that situation during your time to use that PPP loan, but you cannot open, that document to support you cannot open, you need to keep. So maybe you have to go on internet to get the executive order printed out so that you keep it as your record. Otro documento que ella está hablando es de que, digamos, hay unos bares que todavía no se han abierto en algunos estados. Ellos a lo mejor tuvieron la ayuda del PPP, pero todavía les están pagando, pero el negocio está cerrado todavía. Para para conseguir ese documento, usted tendría que ir a la página de internet, ya sea del gobierno, y buscar esa orden que el gobierno les dio para que los bares no abrieran hasta previo aviso. Imprima eso, guárdelo y yo creo que iba a estar bien. And so that is our easy form explanation. So if you run into issues with PPP or would like community CPA to help you with, and you know Moni's email address, you can email Moni, let her know. And we have a team in our firm to do forgiveness applications for clients. Ok, esa fue nuestra presentación de cómo llenar una forma del perdón del PPP. Si necesitan ayuda, no duden en llamarnos. Nuestro número de teléfono ahí estaba, 515-288-3188. Ya les di mi email, moni@communitycpa.com. Me pueden mandar un correo, llamar si necesitan más información, ya sea si no fueron calificados para la primera forma, nosotros les podemos ayudar a guiarlos un poquito en la segunda. Gary también, él es muy bueno, Gary @communitycpa.com, él también nos puede guiar. Él habla inglés, si no están muy conformes o les gusta hablar más inglés, él los puede ayudar con la aplicación. Thank you for being with us today, and thank you, Moni, for coming online, and we'll see you again. Gracias a todos por asistir en esta webinar. Adiós, que tengan bonito día.